Y me dolió mucho ver a mi iglesia, que yo la amaba, que yo la quería, que admiraba al pastor, admiraba a los ancianos, admiraba a la gente adulta, tenía mis amigos y todo. Un día de tantos hubo conflicto en la iglesia. Y el conflicto se desarrolló entre los hermanos adultos y los jóvenes. Los adultos querían marcar el paso con ritmo de vals y los jóvenes lo querían con ritmo de marcha. Y hubo pleito. Hubo pleito entre los jóvenes y los adultos, el liderazgo de la iglesia. Bueno, los que tenían la autoridad, adivinen ustedes quiénes eran. Vamos, repitamos esto. ¿Quiénes tenían la autoridad en la iglesia? Los adultos, los ancianos. Y como autoridad que tenían ellos, también tenían reglas y sistemas de cómo arreglar el asunto. Y como trataron de arreglarlo fue disciplinando a 7 jóvenes, los 7 líderes. Qué hermoso, ¿verdad? Los disciplinaron. Y leyeron la sentencia el domingo en la iglesia, a la hora del culto, dijeron: esta mañana, en nombre del consistorio de la iglesia, y ahí están los 7 nombres: fulano de tal, mengano de tal, perencejo, todos los apellidos, ¿vienen? Están bajo disciplina. Y algunos dijeron: otros, amén. Y otros, a la noche nos vemos. Porque esa noche, en el culto de las 7:30 p.m., los jóvenes llegaron temprano a la iglesia por primera vez. Llegaron a las 7 de la noche. Y ya le habían pagado al guardián para que les abriera la puerta. Y se entraron a la iglesia. Y empezaron el culto a las 7:10, antes de que llegaran los ancianos. Cuando llegaron los ancianos, ya el culto iba feliz y alegre, ¿me entienden? Y los ancianos, ¿qué está pasando aquí? El culto empezó 20 minutos antes. Bueno, quisieron entrarse los ancianos a la iglesia y con todo cariño los empujaron hacia afuera. Pero uno de ellos se coló, se filtró, era el más pequeño, tamaño económico. Y él se pudo entrar por una de las puertas del lado, y cuando llegó a una ventana por donde pensaba entrarse, los jóvenes por la parte de adentro del templo le cerraron la ventana. Y él metió el puño y rompió el vidrio y se hizo ¡shling! Ya todos los de adentro estaban, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Los de afuera, ¡qué bueno! Ya hay guerra. Pues empezó la empujadera, que yo le empujo, que ya la da, de repente alguien llamó a la policía. Llegaron 2 radiopatrullas de la policía a la iglesia. No a oír el evangelio, sino a ver quiénes tenían ya sangre en la nariz. Por la gracia de Dios no se llevaron preso a ninguno de los ancianos, ni se llevaron preso tampoco a ninguno de los jóvenes. Pero al día siguiente sí salió el anuncio en los periódicos de ese país. Y decía así: evangelistas se agarran a bancazos. ¿Qué le parece esa invitación evangelística para ir a la iglesia? Si quiere ver una buena pelea, venga a mi iglesia. Jóvenes contra ancianos. Hermanos, ustedes están riendo, pero mire, eso fue doloroso. Que todo el público allá afuera sepan que en mi iglesia hay que bendición. Qué testimonio más triste. Yo ni le llamo testimonio, le llamo qué vergüenza. Ahora, donde viven los seres humanos, y es un principio sociológico, dice: donde hay gente, hay acción. Y donde hay acción, tiene que haber organización. El problema es en la organización. ¿Qué opina usted y qué opino yo? Y dice, por ejemplo, los globos o las vejigas, ¿entienden?
debían de ser naranjado, color mamey. Y usted dice, ay no, a mí me gusta más verde limón. Ah, pues entonces, hermano, los verdes limón, usted se da de aquel lado y los del mamey nos vamos de este lado, ¿entiendes? Porque a mí me encanta el naranjado. Y empieza ya que la batalla campal. Y ahí es donde empieza la armonía, empieza a volverse lo opuesto a armonía, que es división. ¿Y qué es armonía? Armonía es la vivencia en concordancia entre dos seres humanos o dos o tres más seres humanos. Y esa es la armonía. Usted vive en concordancia. Y la palabra concordancia quiere decir con el mismo corazón. Es lindo. Cuando usted y yo tenemos el mismo corazón. Pero eso va a acontecer siempre, mi hermano, donde hayan seres humanos. Y cuesta mucho a veces ponernos de acuerdo. Por ejemplo, hay batalla en los hogares. O lo vamos a decir así con cariño. Hay batallas como perros y gatos en los hogares. Sí, sí los hay. Hay batallas en el trabajo, donde yo en la oficina. Sí, hay batallas. El jefe pelea con aquel y aquel pelea con el jefe y los de este lado pelean con los del otro cuarto. ¿Hay batallas en el gobierno? Claro que sí. Los conservadores se agarran contra los liberales y les sale sangre a los que están en medio, a los independientes. Entonces por todos lados lo vemos y dice, que pase eso allá afuera está magnífico, que pase allá afuera, pero en mi iglesia ¿qué? Ahí no pasa. Pero hay una excepción, de miles y miles de iglesias, hay una que sí se agarró y se pelearon y fue mi iglesia. Y hasta el día de hoy me queda como una herida abierta en el corazón y me sigue sangrando el corazón. Porque fue la primera batalla que vi en mi iglesia y me decepcionó. Entonces, yo le tengo una pregunta a usted. Aquí en esta iglesia, ahora que estamos celebrando felizmente el 29º aniversario, le pregunto a usted, ¿es usted parte de la armonía o es parte usted de la división? Y le tengo una buena noticia. ¿Cómo hago yo para recibir las bendiciones de Dios? Y la respuesta es, viva en armonía. Pero sigue el problema, mis hermanos. La iglesia empezó en el año 30, 33, 34, 35, los primeros años después de Cristo. Y se fundó la primera iglesia. Y al nomás fundar la primera iglesia, en el capítulo 6 de Hechos, ya hay un problema. ¿Cuál es el problema? Las viudas de los griegos no estaban recibiendo su proporción y entonces ya hay batalla. Si ahí pásese de ahí a 1 Corintios. Allí hay, hermanos, los de la iglesia de Corinto. Ahí me encanta cuando un hermano dice, vamos a fundar una iglesia del Antiguo Testamento. Yo le pregunto, ¿cómo la quiere? ¿Como la de Galvas? ¿Como la de Corintios? ¿Como la de Tesalonicenses? Porque todas estas iglesias tuvieron sus pleitos. Y usted dice, ay, pero ¿qué está pasando? Sí está pasando algo, hermano. Primero, usted y yo somos miembros de la iglesia. Si usted no estuviera en la iglesia, estaríamos en paz. Sí, ¿verdad? Si usted no estuviera en la iglesia, le garantizo que habría unidad. Pero desde el momento que usted viene a la iglesia, ya usted es un potencial que divisionista o armonista, que armoniza. ¿De qué lado está usted? Y eso me afecta a mí, hermanos, personalmente. Porque siempre tiene uno algo que decir de alguien, ¿ya? Por ejemplo, al hermano del bajo, que toca el bajo tan lindo. ¿Cómo se llama el hermano? Cristian. Anoche no me estaba tocando una nota. Y como yo soy músico, le dije, mira, falta ahí una nota. No, me toca la nota que está aquí en la música. Ya anoche ya estaba peleando, mis hermanos. El hermano pastor, yo me vine bien vestido anoche, y hoy se viene él con un vestido, un saco blanco, se mira puro ángel. Ya casi me le acerco, le digo, ¿y qué se cree usted así blanquito? Yo, míreme aquí humilde, peleando ya.
vengo a la iglesia, no me dieron la mano, el hermano no me saludó y por eso ya no llego. Para eso le dio dos manos a usted, para que si no le dan una, déle la otra. Sencillamente, hermano, la propensidad a producir la desarmonía es instantánea. Pero si usted y yo perseguimos la armonía en la iglesia, vamos a ganar algo. ¿Está listos? Si usted y yo perseguimos la armonía en la iglesia, vamos a ganar algo. Y vamos a ver la respuesta en la palabra de Dios. Y como me tengo que ir al aeropuerto, voy a predicar corto, nada más 50 minutos. Abran sus Biblias al libro de los cantos y las oraciones. ¿Cuál es ese? El libro de Salmos. Y el Salmo 133. Y vamos a encontrar la respuesta a esa. Si yo vivo en armonía y patrocino y participo y promuevo la armonía, ¿qué voy a ganar? Y el Salmo le da la respuesta. Salmo 133, mis queridos hermanos. Bien. Por cierto, el hermano pastor lo mencionó anoche. Salmo 133. Lo que primero mira usted son unas letritas que dice ahí, cántico gradual. Y usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Algunos hermanos creen que estos son los cantos que hay que usar en las graduaciones, porque dice canto gradual. No, hermano. Está equivocadísimo, ¿me entiende? Es un salmo gradual. Y el salmo gradual quiere decir lo siguiente. Es una colección de salmos, de las 5 divisiones de los libros de salmos. Es una de las divisiones de cantos graduados. Yo he tenido el privilegio y el gozo de estar varias veces en Israel. Y cada vez que visitamos Israel, recuerdo que el bus de repente está en Tel Aviv, o está del lado de la Mar Muerto, o está cerca del lago de Genesaret. Y empieza el bus a subir y a subir y a subir y a subir hasta que llega uno allá arriba, a Jerusalén. Y allá arriba en Jerusalén ya se pone contento. Y todos estos salmos los usaban los judíos cuando venían de diferentes partes del mundo y empezaban sus caminatas, sus peregrinajes. ¿Hacia dónde? Hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba. E iban subiendo la montaña gradualmente. E iban cantando, iban gozándose para arriba, porque iban a llegar al templo donde Dios había puesto su nombre. Y donde Dios ha puesto su nombre, ahí está el presente con todos los atributos que tiene Dios. Y entonces iban todos a adorar, a lo menos una vez al año. Imagínense. Y aquí ustedes tienen el gozo de celebrar a Dios cada 8 días a lo menos. Estos judíos tenían que esperar y viajar largas distancias. Y era carísimo. En un lugar semidesértico y desértico en otras partes, ¿me entienden? Y ahí iban ellos, cantando, juntos, gozosos. ¿Se recuerdan cuando cuando José y María no encuentran a Jesucristo, el niño? ¿Se recuerdan? Es que iban de regreso y José creía que iba Jesús con María y María creía que iba Jesús con José. Y se dieron cuenta que ninguno de los dos lo llevaban. Y regresan corriendo. ¿Dónde está? Ya estaba el Señor contento en el templo, dándole clases a los maestros de teología, humildemente. Jovencito de 12 años. ¿Qué quieren saber de la Biblia? Yo les explico. Ya se pueden dar los rabinos. ¿Y este qué se cree? Pues no me creo. Yo soy Dios en la carne. Oh. Qué lindo, ¿verdad? Chiquitito. Entonces, estos cantos graduales servían pues cantaban cuando iban hacia Jerusalén. Luego tenemos poesía, mis hermanos. Y la poesía hebrea no es como la poesía en América Latina, en español, o aún en francés, o aún en inglés. Porque la poesía tiene rima. Y dice usted,
de niño le ponen a uno a declamar y le dice declama, y uno pasa y dice, por aquí pasó una pava chiquitita y voladora, en el pico lleva flores y en sus alas los amores. Qué bonito, ¿verdad? Y todo rima muy bien, qué lindo. Y entonces, pero la poesía hebrea no tiene rima, sino que son acentos. No se me queden viendo así. Ahora me van a pedir que les diga que es un acento. La semana entrante, ven. No me da tiempo. Entonces, es diferente. Lo que sí tiene la poesía hebrea es paralelismo. Que quiere decir que dice una cosa y la vuelve a repetir con otras palabras. Si usted lo estudia así, dice, ¡qué belleza! No tiene rima, pero sí tiene figuras de lenguaje. Y le vamos a ver ahora dos figuras de lenguaje aquí. ¿Y qué es eso? Poesía hebrea. Y entonces cuando usted lo lee, dice, ¡ay, pero yo no sabía que había tanto aquí! Claro que sí, aquí está en la Biblia. Y entonces empieza el Salmo así, muy bonito. Tiene tres partes. Hay un mandato, observación, número 1. Luego hay un símil o símiles, comparaciones. Y en tercero, que es lo que ustedes están esperando, el resultado. ¿Qué me pasa si yo promuevo la armonía en... Ya está promoviendo la división. Me distrajo a la audiencia. No se enoje, hermano. Me gritan aún. Entonces tenemos tres partes del Salmo. Y es un Salmo chiquitito. Empecemos y leamos juntos el primer verso. Salmo 133. Leámoslo juntos. Dice así. Tiene signos de admiración. Entonces, ¿cómo se lee, hermanos? Se lee con signos de interrogación. Muy bien. Leámoslo juntos. Y dice así. Mirad cuán bueno es que qué lindo. Y lo leyeron bien, hermanos. Léanselo otra vez. Primero dice qué es y después dice cuál es el resultado del primer punto. Leámoslo una vez más. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, mis hermanos, sencillamente usted dice, donde hay paz, hay ¿qué? Armonía. Y donde hay armonía, es delicioso vivir ahí. ¿Quién quiere vivir con alguien con el cual está peleando todo el tiempo? Lo que primero hace uno es separarse, ¿sí o no? No me voy por ahí, yo me voy de la casa. Calma, calma. Sencillamente, usted no quiere vivir con alguien que está peleando. Pero el Salmo dice, estos hermanos, estos creyentes en Dios, que iban para Jerusalén, cantándole al Señor, iban ¿qué? En armonía. Y cualquiera que miraba los cientos y los miles y los 10,000, y usted me está diciendo, no exagere, hermano. Pues yo estaba en Israel y estaba explicando delante de una guía de turismo israelita autorizada por el gobierno israelí. Y dije, a la fiesta de Pentecostés llegaban más o menos unos 75,000 peregrinos. Y me llama la guía, altamente educada, y me dice, ¿dónde aprendió usted eso? Ah, yo lo sé, porque yo sé bastante. Pero usted no sabe nada, me dijo, que está equivocado. Muchas gracias. Siempre busco la paz. Y hasta cuando le dicen uno ignorante, me dice muy agradecido. Me lo dijo claramente. ¿Y sabe qué? Me dice ella, Señor, me dijo, en las fiestas que venían a Jerusalén de todas partes del mundo conocido, eran 150,000. Así como la iglesia aquí, ¿cuánto vienen el domingo? 150,000. Sin contar los que llegan tarde. 150,000. Y todos estos 150,000 hermanos llegaron ¿en qué? En armonía. Qué bello. Y lo dice de una forma de interpretación, pero que no dice nada más, mirad, es bueno.
mirad, es delicioso. No dice, mirad cuán bueno es. Y cuán, vuelve a repetir la misma palabra, ¿se recuerdan? Hablamos de repetición, aquí está. Y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El bueno, hermano, tiene que ver con ética. Porque dice, esto es bueno o esto es malo. ¿Ya? Esto es bueno y esto es malo. Esa es una evaluación ética. Entonces, ver a las gentes unidas es una evaluación ética que se puede decir es buena. Y luego dice, cuán delicioso. Y ese delicioso ya me habla así a mí como algo gustativo, que tiene que ver con las papilas. Y usted se toma, por ejemplo, el pastel que me van a dar, ojalá. ¿Entiende? Al nomás verlo voy a decir, este pastel es ¿qué? Delicioso. Y la boca se me empieza a hacer agua. Ya solo uno pide permiso, puedo meter solo un dedo. No toda la mano, solo un dedo. Qué delicioso. Entonces, como esto es poesía, él está diciendo, miren, usted mira la multitud de 150,000 cantando, yendo para arriba hacia Jerusalén, y los mira pasar uno, niños, familias, papás, un burrito, un camello, y todos van para arriba, ¿entienden? Y usted se queda allá y dice, ay, cuán bello, ay, qué delicioso. Porque es admirable ver gente que en armonía. ¿Cómo se siente usted cuando usted ve en la televisión que le alimentan bastante? Yo creo que por eso los hermanos pelean tanto en la iglesia, porque ven tanta televisión violenta que el domingo vienen, ya les hace falta pelear y entonces empiezan a pelear en la iglesia. Y por favor, hermanos, quítenle, claro, quiten la televisión violenta, quiten las caricaturas a los niños. Hermanos, ya no vean telenovelas, ahí continuamente es una batalla campal. Y viene el domingo, ay, a ver con quién peleó hoy. Venga, pelearse. Sí, ¿qué me hace falta? Si vengo a la iglesia no veo televisión, pero me hace falta pelear. Y hermanos, aún las caricaturas de los niños, las caricaturas que ven los niños son una reproducción de violencia y de pleito, ¿sí o no? Entonces, hermano, aliméntese ¿qué? Aliméntese de este libro y va a vivir una vida de armonía primeramente con Dios y después con su prójimo. Entonces dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es que habitar. Y al habitar, hermanos, quiere decir vivir con alguien en el mismo espacio geográfico. Ahorita estamos todos aquí habitando. Estamos habitando este lugar. Pero no solo nada más estar en el mismo lugar físico y estar juntos, porque usted puede estar en el mismo cuarto y aún está ¿qué? Está peleando. Y le dice usted, somos amigos, pero yo me voy a sentar de aquel lado y usted de este lado. Entonces no es solo en juntarse físicamente en un espacio, ¿entiende? En el espacio y en el tiempo. Es estar de acuerdo, de corazón con la otra persona. Entonces, qué bueno es habitar. ¿Cuántos de ustedes les gustaría vivir en un lugar donde hay continuamente batalla? Uno se va, se sale, no a la calle, no, ¿sí? Pero estamos en la misma casa. Y por eso, mi hermano, ahora dígale esto con cariño. Si hay armonía en su hogar, muy posiblemente va a haber armonía ¿dónde? En la iglesia. Y si en su hogar hay batalla y hay división, eso va a pasarle ¿a dónde? A la iglesia. Hogar con problemas, iglesia con problemas. Y no le echen la culpa a la iglesia. La iglesia es la unión de familias y de hogares. El uso, el problema está. Entonces, si usted promueve la armonía en su hogar, probablemente va a promover la armonía en la iglesia. Bien bonito, hermanos. Ahora nos da, número 2, nos da 2 ejemplos. Y lo vamos a ver rápido. El primer ejemplo es, leamos el versículo 2, hermanos.
¿Qué dice el versículo 2? La armonía es como ¿qué? Como el buen óleo sobre ¿qué? Sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿La quién? La barba de Aarón. Cargado de información ese versículo ahí. Dice, es como ¿qué? Un buen óleo. Y el buen óleo o aceite era lo que se le echaba a una persona, líder, rey, príncipe, sacerdote, y cuando lo iban a nombrar oficialmente parte de la posición que le daban, lo hincaban y le empezaban a poner el chorrito de aceite, el óleo. Y dice aquí que el óleo empezaba ¿qué? A caerle sobre la barba, y de la barba seguía ¿a dónde? Hasta el borde de la toga. Y en eso aquí mencionan la barba de Aarón. Y Aarón fue el primer sacerdote levita de los encargados de la adoración de Dios. Entonces los judíos sabían muy bien, esto es judío. Yo sé que Aarón era levita, encargado del tabernáculo, encargado del templo, encargado de la adoración, y hablaba de conexión ¿con quién? Con Dios. Entonces por eso mencionan a Aarón. Y en el versículo 2 vimos que uno dice que habitar los hermanos. Y ustedes no crean que se está refiriendo a los hermanos de la iglesia evangélica. Cuando escribió David este salmo, o lo escribieron en ese periodo, no había iglesia todavía. Nada más estaba el pueblo de Israel. Entonces, hermanos aquí se refiere a los que no a los que pertenecían por un eslabón sanguíneo, sino que se referían a los que eran judíos y que tenían la misma identidad de una nación escogida por Dios. Feísimo. Entonces Aarón era el que le ayudó a Moisés cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Y en el versículo 2b dice, y baja hasta el borde de ¿qué? De sus vestidos. Y mi hermano, si a usted le echan aceite aquí, le va a bajar por la cabeza, le va a bajar por el cuello, por los hombros. ¿Y sabe qué tenía el sacerdote Aarón en el pecho? Tenía el efod, donde estaban los nombres de ¿qué? De las 12 tribus. Quiere decir que ese óleo caía ¿dónde? Era un símbolo que estaba cubriendo y cayendo ¿sobre qué? Sobre la nación de Israel. Bellísimo, mi hermano. Ese es el símile número 1. El símile o igualdad o paralelo está en el versículo 3. Dice también que es cuando los hermanos habitan en armonía. ¿Qué es lo que pasa? Pasa como el rocío de Hermón, una montaña ahí en Jerusalén, y dice que desciende sobre los montes ¿de dónde? De Sión. Y les dije que cuando usted llega a Jerusalén, de donde llegue, usted tiene que ascender y ascender y ascender, y llega a Jerusalén. Y Jerusalén está rodeado de montañas. ¿Bien? Entonces esas montañitas que están alrededor de Jerusalén dicen, sobre ahí cae el rocío. ¿Cuántos de ustedes han visto el rocío? Solo 2 en la iglesia. Los voy a venir a visitar mañana a las 5 de la mañana. Los voy a levantar para que vean el rocío. ¿De qué color es el rocío? Depende de qué país está. Si está en México, color de humo. Porque en el Distrito Federal hay 25 millones de gente, hermanos. ¿Entienden? Y si ustedes han viajado por avión, no se ve en la ciudad. ¿Entienden? Pero el rocío es que, hermanos, gotas que transparentes, chiquitas, cristalinas, suaves, sedosas sobre, miren, una hoja, 2 hojas, 1000 hojas, 1 millón de hojas. Rocío, ¿sobre cuántos millones de hojas ven ustedes el rocío? Sobre millones de millones de millones de billones de trillones de tetratrillones de hojas en el mundo. Entonces es la abundancia de la armonía de la bendición de Dios. Entonces vivimos en armonía y ahora el Señor responde. Vea el punto número 3.
Porque ahí envía, ¿qué? Jehová, ¿qué? Bendición y vida. Mire que vea la promesa. Si la iglesia, luz y verdad, vive en armonía, ¿qué le va a pasar? ¿Va a recibir qué? Bendición del Señor. ¿Y cómo? Como aceite de óleo, que de la cabeza cubre todo el cuerpo, o como el rocío que cubre todas las montañas. Y va a recibir bendición, la sonrisa de Dios, el rostro de Dios, la mano de Dios y vida eterna. Es poesía. No está hablando directamente de la salvación en Jesucristo, ¿me entiende? Está hablando de la bendición de que el Señor le había prometido un reino que durará por los siglos de los siglos en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que usted tiene. Le hago la pregunta una vez más. ¿Qué tiene que hacer usted para recibir las bendiciones de Dios? En la iglesia, ¿qué tiene que hacer? ¿Vivir qué? Vivir en armonía. ¿Promover qué? La armonía. Díganme ustedes cuáles son uno de los asuntos que afectan la armonía en la iglesia. ¿Cuándo empieza a haber división en la iglesia? Un ejemplo, la iglesia en Corinto. Los hermanos de la iglesia en Corinto tenían su problema, ¿entienden? Había división porque unos eran partidarios de quién? De Pablo. ¿Otros de quién? Uno de Pablo, otro de Pedro y otro de quién? Apolos, que era buen orador. Y otros, los más hipócritas, los del partido de Cristo. Ay, decía, hermano, no diga eso. Desde que el momento que tenían, que ya estaban divididos, es que tenían problemas. ¿Bien? Y entonces a veces tenemos problemas en la iglesia porque empezamos a hacer partidos, ¿sí o no? La otra empezamos a ¿qué? A murmurar. Es problema. ¿Quiénes murmuran más? ¿Las mujeres o los hombres? Ninguno de los dos. Mi mamá tenía mi querida madre, tenía un secreto bellísimo. Iba al culto de señoras y cuando salían, pues ahí llegaba la hermana Margarita. Ay, ¿qué tal doña Naita? ¿Cómo están? Muy bien, por la gracia de Dios, hermana Margarita. Mire, hermana, le quería, usted ya supo de, ay, mire, antes de que me lo diga, ¿por qué no oramos? Al terminar la oración, que le vaya bien, hermano. Y para que haya chisme en la iglesia solo necesita un oído receptor. Una lengua que se mueve y un oído receptor. Si no hay oído receptor, no hay qué. No hay chisme. Eso divide la iglesia. Entonces, hermanos, el Señor ha bendecido a la iglesia Luz y Verdad. Por 29 años ustedes han estado ¿qué? En armonía. Pregunto, ¿cuántos años más quieren vivir en armonía para recibir qué? El aceite del Señor, el rocío del Señor. ¿Cuántos años le quieren pedir al Señor ustedes de vivir en armonía? Yo le pediría al menos un año. Hasta el año a los 30. Pero le digo al Señor una vez, pero no solo es eso, quiero también al 31, y después del 31 al 32, y después al 33. Pero el Señor les ha mostrado su mano, su rocío, su aceite aquí a ustedes. Celebran hoy 29 años de la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia ha respondido ¿cómo? A vivir ¿qué? En armonía, para que Dios ¿qué? Derrame ¿qué? Bendiciones. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra tan bella, poética, linda, eterna, nunca se marchita, y la hemos leído esta mañana. Y ahora, Señor, te damos gracias por los hermanos que fielmente en esta iglesia, Luz y Verdad, han promovido la armonía. Yo quisiera preguntar, hermanos, en estos momentos quisiera preguntar, tenga su rostro inclinado, hermanos, quisiera preguntar,
armonía en la iglesia? Levanten su mano y digan, sí, hermano, yo he promovido la iglesia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El Señor conoce sus corazones, gracias a Dios. Pero tal vez hay algunos de ustedes que digan, Señor, yo te he fallado. No he promovido la armonía en la iglesia. He sido problemático. Pero hoy, con la ayuda de tu Espíritu Santo, prometo promover la armonía aquí en mi iglesia. ¿Habrá alguno que le prometa eso al Señor hoy? Que Dios le bendiga, hermano. Señor, tú sabes los corazones y lo dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por la palabra. Cuando el hermano preguntaba, yo decía, Señor, hasta que tú vengas, que nos encuentre con el candelero encendido y viviendo en armonía, ¿verdad? Esto no quiere decir que no van a haber diferencias, pero en medio de esas diferencias vamos a aceptar, a amar, a perdonar, inclusive cuando hayamos fallado, porque ¿quién nos falla? Pero en medio de eso, amándonos para la gloria del Señor. Amén. 29 años, hoy hermanos, 29 años. Se dice fácil, pero no es fácil. Se dice fácil, pero han pasado muchas cosas, muchas vivencias, muchas situaciones. Y alabo al Señor, hermanos, porque creo y me atrevo a decir, en el temor del Señor, que la mayoría han sido situaciones buenas, para bendición. Porque como dijo el hermano, si bien es cierto que hay muchos hermanos que han pasado por acá, han salido, están congregados en otras iglesias, nunca ha habido una división como tal en esta iglesia. Y eso es algo de lo cual nosotros debemos estar agradecidos al Señor, porque Él lo ha hecho. Y en cierta parte usted también, porque hermano, usted ha puesto su parte, su esfuerzo para que nos mantengamos unidos. Si pienso en hacer un poquito de historia, hermanos, cuando nos reunimos la primera vez, cuando mi esposa me dijo la primera vez que ella pensaba que el Señor estaba llamándonos para el inicio de una nueva obra, mi primera reacción fue de molestia, de enojo, porque yo estaba pensando, ella me quiere poner un paquete muy pesado, agárratelo tú pues y ven, pero a mí. Y yo había visto, no había muchas iglesias, estoy hablando del año 83, no habían muchas iglesias, 2, 3 grupos pequeños hispanos, y con temor, con mucho miedo, porque pensábamos, Señor, casi como lo dijo Josué, si tú no vas conmigo, yo no voy. Como dijo Moisés, si tú no vas conmigo, yo no voy, porque esto se ve muy difícil, no puedo, no quiero, de verdad, no es fácil. Y arrancamos, y en aquella mañana, hermanos, del 22 de abril de 1983, en un culto especial, la sala para el culto, el comedor para la clase de adultos y un dormitorio para la clase de niños, y recogimos nuestros diezmos y nuestras ofrendas y las consagramos al Señor. Y se abrió un libro de contabilidad y se empezó a llevar el registro de todo. Y empezamos, hermanos, a vivir esa expectación, esa aventura, con mucho miedo, con mucho temblor,
con muchas incertidumbres, pero tomados de la mano del Señor, que era lo único que nos hacía ir adelante. Las capacidades eran mucho más limitadas, el conocimiento limitado, los recursos limitados, bueno, tantas cosas. Y empezamos a caminar. Ese año, en octubre de 1983, 6 meses después, estábamos congregándonos en la Iglesia Bautista Templo, una iglesia bautista inglesa que nos alquilaba sus instalaciones, y celebramos nuestra primera campaña evangelística y los primeros bautismos de la iglesia. 16 hermanos fueron bautizados en esa oportunidad. El reverendo René Zapata fue el predicador invitado. Él celebró los primeros bautismos y, hermanos, de verdad que esa primera actividad evangelística así grande fue un estímulo a través del cual pudimos ver la mano de Dios. Si mal no recuerdo, creo que Morris fuiste uno de los bautizados esa vez, ¿verdad? ¿Quieres ponerte de pie? A ver, ¿cuánto? Si hay alguien más, yo no recuerdo, me recuerdo de él. ¿Alguien más que fue bautizado? Amor, ponte de pie, por favor. ¿Quién más fue bautizado en ese octubre de 1983? Los primeros 16. Bueno, tenemos dos, padre e hijo. Padre e hijo, qué bendición. Pueden tomar asiento, gracias. Y hermanos, quedamos trabajando. El primer aniversario lo celebramos. Invitamos al hermano Eliseo Hernández de Chegoyen para ser predicador invitado, y la iglesia siguió, hermanos, creciendo, gracias a Dios. El grupo iba avanzando, fueron momentos lindos. Después de eso llegamos al segundo aniversario, invitamos al reverendo Daniel Figueroa como invitado de la campaña de aniversario, ya con las miras a invitarlo tiempo después, porque ya teníamos los planes para ir a estudiar al seminario y no queríamos que la iglesia quedara sin ministerio pastoral. Un año más tarde, hermano Daniel Figueroa estuvo llegando a Montreal para tomar el pastorado, mientras nosotros, mi esposa y mis 3 hijos, salíamos para Guatemala para iniciar o para continuar nuestros estudios bíblico-teológicos. El Señor nos permitió estar 4 años, regresar. Y en el año 89, hermano Daniel, por cuestiones de familia, asesinaron los guerrilleros a un hermano evangelista que ministraba en las montañas de Metapán, de donde él es nacido. Él renunció al pastorado para ir a seguir el ministerio de su hermano, y salió el 30 de junio del 89, y su servidor retomó el ministerio de la iglesia el 1 de julio de 1989. Después de ese tiempo hemos estado acá, hermanos. El Señor bendijo la iglesia con el primer templo en el año 86, allá en el Boulevard Rosemont. No sé cuántos recuerdan, 2385 del Boulevard Rosemont. Después, hermanos, empezamos a trabajar en el discipulado. Hubo una explosión, un crecimiento grandísimo, no cabía la gente, había gente en el sótano. Habíamos comprado televisores con pantalla grande para transmitir la señal por control remoto. En los salones, en las gradas, estaba abarrotado. El Señor nos permitió comprar el edificio contiguo, que ahora es un restaurante, y hicimos ahí la sala de jóvenes. En el año